Ok, vamos dirigir una palabra de oración. Incline tu rostro ahora en este momento y vamos a orar. Amado y eterno y buen Dios, en este momento, Señor, queremos en primer lugar darte gracias por la oportunidad que tenemos de separar este tiempo de nuestra vida para oír tu palabra, para escuchar tu voz. Y te queremos pedir, Señor Dios, que nos acompañe en este culto de adoración a ti, en este momento de meditación. Te pedimos, Padre, que nuestra mente esté completamente despejada, esté abierta a recibir tu mensaje. Y te rogamos, querido Dios, que tu Santo Espíritu nos acompañe para que este mensaje, Señor, inspirado por ti, pueda realmente surgir efecto en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu, querido Padre, nos ayude a aplicar este mensaje en nuestra vida personal. Que nos ayude, Señor Dios, a llevar a otras personas que lo necesitan. Que nos ayude, Señor, a transformar y a convertir nuestra manera de pensar, Señor, que sea según tu voluntad. Te pedimos, Padre, que ilumine nuestras mentes ahora para que todo lo que vamos a compartir en este momento pueda realmente ser significativo y pueda surgir un efecto positivo para cada uno de nosotros, para los que están a nuestro alrededor
Y para aquellos, Señor Dios, que tal vez se encuentran de alguna manera distantes de tu casa, distantes de ti. Te pedimos, Dios, una vez más que nos bendiga, que nuestros hogares en este momento sea una iglesia, sea un hogar de bendición. Y que tus santos ángeles, Señor, nos acompañen en este culto de adoración a ti. Todo eso te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Ok, pues el tema que yo elegí para esta mañana, para este momento, va intitulado Mi iglesia es aburrida. ¡Wow! ¡Qué atrevido!, ¿verdad? Eso es ser muy atrevido, dar un título a un tema espiritual. Pues sí, a mí me gusta tratar temas un poco ahí conflictivos, atrevidos. Tal vez algunos predicadores evitan entrar en temas tan delicados, ¿verdad? Pero sí, yo quiero hablar de este tema. Mi iglesia es aburrida. Ese es el tema que vamos a tratar. Pero antes de introducirnos al tema, por favor que nadie se asuste por el título. Vamos a escuchar todo el tema antes de hacer tener un prejuicio a lo que va a ser dicho. Pero me gustaría preguntarte a ti, ¿alguna vez tuviste un encuentro con alguien que te haya acelerado el corazón? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que tu corazón ha empezado a palpitar así con una emoción tremenda? ¿Tuviste algún encuentro con alguien que ha marcado tu vida, que te guarda en la memoria este momento? ¿Tuviste algún encuentro o tal vez algún encuentro indeseado? Puede ser también. No lo sé cuál ha sido aquel encuentro que tú has tenido que realmente te has impactado. A mí me encanta observar a la gente y yo siempre estoy observando a las personas. Si tengo gente para observar, no me aburro nunca. Y en el aeropuerto es uno de los sitios es que tú más puedes observar este comportamiento, este momento de encuentros, ¿verdad? Yo en más de alguna ocasión tuve que ir a recoger a algunos amigos, algunos familiares, personas en el aeropuerto. Y en el aeropuerto, si tú te detienes un momento a observar los encuentros de las personas, es algo muy curioso. Si tienes la oportunidad, hazlo. Allí tú vas a ver que cada persona reacciona de una manera diferente. Hay personas que al encontrarse con aquel familiar querido, sale corriendo y salta encima de la persona y es un momento tan maravilloso para aquellas dos personas, aquel encuentro familiar, algo muy lindo, ¿no? O a veces depende de la persona, hay unos que comienzan a gritar y hay unas niñas que son muy espontáneas, ¿verdad? Hay unas chicas que a veces ve a la amiga y dice, ¡ay! Empieza a gritar corriendo y saltando y hace un escándalo y toda la gente mirando así, ¿pero qué está pasando aquí? Si es solamente un encuentro. Pero cada persona reacciona de un modo diferente y el comportamiento humano ni siempre es igual. Y lo curioso es que hay personas que al verse, encontrarse con otros, son más cautas, ¿no? Y a veces más sentimentales, empiezan a llorar, a ver, a abrazar aquella nostalgia de aquel tanto tiempo sin ver a la persona y ahora puede estar delante. Los encuentros realmente son muy marcantes en la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que si hay encuentros extraordinarios, ¿qué podríamos decir de los encuentros con Jesús? Es curioso que en el Evangelio podemos ver más de un encuentro que Jesús ha tenido con algunos personajes. Y yo quisiera resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana junto al pozo, ¿verdad? Yo no sé si te acuerdas de esta historia, aquel momento en el cual Jesús estaba allí y Jesús ofrece agua a aquella mujer y la mujer como que lo mira y dice, pero ¿cómo me vas a dar tú de beber? Y Jesús, claro, le dice, oh, si yo te diera de mi agua, no tendría sed jamás. Pues
Y la mujer como le cuestiona, pero tú cómo me puedes dar de beber, cómo va, cómo, si no tienes nada para recoger del pozo. Es interesante que ella no estaba entendiendo nada de lo que Jesús decía, ¿no? De qué tipo de agua estaba mencionando Jesús. Pero este encuentro que ella tuvo con Jesús le marcó la vida. Y los que quieran acompañar esa historia más detenidamente, está en Juan 4, a partir del versículo 14, ahí, los versículos 14 y 15, ahí vamos a ver un poquito de este momento, ¿no? En que Jesús le ofrece de beber. Pero lo extraordinario es que a partir de aquel momento aquella mujer no siguió siendo la misma persona. A partir de aquel momento que se encontró con Jesús, no siguió siendo la misma persona. Luego vemos otro encuentro también, muy rápidamente estamos dando un repaso en estos encuentros con algunos personajes y vemos otro encuentro que Jesús tuvo con el ciego Bartimeo. No sé cuántos se acuerdan de este momento, ¿verdad? Y el ciego gritaba, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se detuvo y se acercó a aquel ciego. Y dice que Jesús al acercarse allí le hizo una pregunta y le dice, ¿qué quieres que te haga? La pregunta de Jesús. Yo paro para pensar y yo digo, pero Señor, vamos a ver qué pregunta es esta, ¿no? Yo aquí en mi realidad yo digo, pero Jesús, vamos a ver, ¿cómo vas a preguntar eso a un ciego? Perdón, Jesús, hello, el hombre está ciego. Claro que las preguntas de Jesús son muy profundas y podemos encontrar algunos estudios que hablan de las preguntas de Jesús. Las preguntas de Jesús van más allá de lo que nosotros vemos superficialmente. Jesús cuando pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? Claro que Jesús sabía lo que necesitaba el ciego Bartimeo. El ciego contesta, Señor, que yo vea, dice el ciego. Pero Jesús, con su pregunta, quería que aquel ciego, más que todo, reconociera su necesidad, reconociera públicamente su incapacidad de ver. Y eso le ayudaba a estar más convencido de que la solución para su problema no venía del hombre, sino que venía del poder de Dios. Las preguntas de Jesús son muy profundas y es extraordinario porque hay otro encuentro también que me llamó mucho la atención y este encuentro surgió por la noche, ¿verdad? Nicodemos fue a buscar a Jesús porque en su comunidad él no quería ser visto con Jesús por los comentarios y la fama que se estaba corriendo por aquel medio. Nicodemos no quería exponerse tanto y buscó a Jesús en la noche. Y una de las preguntas que Nicodemos hace a Jesús es, ¿cómo voy yo siendo viejo nacer de nuevo? Nicodemos no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le decía. Si quiere acompañar esta historia, está también en Juan 3, versículo 4, ahí Juan 3 cuenta este momento, ¿no? De este encuentro. Y Jesús le decía que si él no pudiera nacer de nuevo, no podría llegar a lograr lo que era el reino de Dios. Y allí Nicodemos dice, pero Señor, ¿cómo yo siendo mayor voy a volver al vientre de mi madre y a nacer? Es que Nicodemos no estaba entendiendo nada de lo que Jesús le decía. Y sabe, a veces nosotros, cuando estamos delante de Dios, de Jesús, y le hablamos en oración, a veces Jesús nos dice cosas, en el momento no entendemos nada. Nada. Y parece que lo que Jesús nos pide es algo totalmente opuesto a lo que nosotros queríamos. Y aquí Jesús dice, no hablaba Jesús de un nacimiento físico a Nicodemos. Jesús hablaba de un nacimiento espiritual, de volver a nacer. Jesús hablaba de otro tipo de nacimiento, el bautismo es el cual Jesús mencionaba a Nicodemos. Pero a veces no comprendemos a Jesús en el momento, necesitamos tiempo para entender, porque su mensaje, sus designios para nosotros son mucho más profundos de lo que nosotros podemos esperar, de lo que nosotros podemos imaginar. Pero también hay un encuentro, ¿verdad? Un encuentro en un momento muy triste, un encuentro en el cual Jesús está allí en la cruz y allí se encuentra con dos ladrones, uno a un lado, otro al otro, y allí estos ladrones, estos
marginales tuvieron comportamientos diferentes en este encuentro con Jesús. Uno le dice, pues, si tú eres realmente quien dices ser, sálvate a ti mismo y también a nosotros. En compensación, el otro no, el otro fue mucho más sensible, el otro tenía una vista mucho más adelantada, tenía mucho más comprensión y reprendió al otro ladrón y dijo, no, ciertamente ese es el Hijo de Dios, ese es Jesús, ¿no? Y lo reconoce, Señor, por favor, recuérdate de mí en tu reino. Y Jesús dice, de cierto, te digo, hoy que estarás conmigo en el reino de los cielos. Es un versículo muy mal interpretado por el mundo cristiano. Muchos cristianos interpretan muy mal este versículo, pero allí Jesús, en este encuentro con aquel ladrón, Jesús fue capaz de ver la reacción de uno, la reacción del otro, ¿no? Así estamos muchos de nosotros. Algunos reaccionamos de una manera muy negativa al mensaje de Dios. Cuando nos encontramos con Jesús, reaccionamos de manera negativa. Y otros, cuando nos encontramos con Jesús, reaccionamos de una manera muy positiva. Y así garantizamos nuestro lugar en el reino de los cielos. Y eso fue lo que Jesús garantizó para aquel ladrón que estaba a su lado. Pero una cosa que tenemos que tener cierta es que los que se encuentran con Jesús jamás seguirán siendo las mismas personas. Cuando una persona se encuentra con Jesús, al encontrarse con Cristo, si tú le permites, la vida que tienes se va a cambiar completamente. Él te va a cambiar tu interior, te va a cambiar tu exterior. Jesús va a cambiar tu manera de pensar. Cuando te encuentras con Cristo, con Jesús, Él hace cambios en tu vida. Tú, cuando te encuentras con Jesús, no es normal que permanezca y siga siendo la misma persona que antes. Jesús cambia tu manera de pensar, cambia tus deseos, cambia tus gustos, cambia tus palabras, cambia tu manera de alimentarse, cambia tus amigos, cambia tu música, cambia incluso tu manera de vestirte. Jesús cambia tu manera interior de pensar, de reaccionar, cambia incluso tus exteriores. Jesús nos lleva a un cambio completo en nuestra vida. Jesús nos ayuda a ser más semejantes a Él. Y el cambio principal, el cual realmente tiene sentido para el cristiano, es que Jesús, cuando te encuentras contigo realmente, Él trabaja para cambiar tu carácter. Este carácter que nosotros llevamos dentro del hombre impulsivo, del hombre que reacciona de una manera tal vez muy diferente de lo que Jesús espera, de lo que Dios espera. Jesús trata de cambiar tu carácter. Y esto es lo único que llevaremos de este mundo al venidero. Conocemos muy bien esta verdad. Y todos nosotros tenemos algo de nuestro carácter que cambiar. Poco a poco, cuanto más tiempo pasa en este encuentro que tienes con Jesús, cuanto más encuentros tienes con Él, mejor Él va puliendo y va moldeando nuestro carácter. Pero yo quiero hablar de un encuentro en el cual Jesús tuvo con un personaje. Es un personaje muy conocido en el Evangelio. Se encuentra en Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. Es una historia interesantísima. Y aquí menciona uno de los encuentros realmente impactantes de todo el Evangelio. Aquí vemos la historia de este joven, el joven rico, ¿verdad? Aquí vamos a entender un poquito más el comportamiento de muchos de los cristianos, porque estas histórias estão na Bíblia, não estão aí por acaso para nos dar uma informação apenas, sino para darnos uma lição de vida, para darnos um sentido a nossa maneira de pensar e de comportarnos. Eu quisiera ler contigo estes pasajes, pero una vez más me gustaría orar antes de leer la palabra de Dios. Si te parece, vamos a orar nuevamente, ¿sí? Amado y buen Dios, ahora, Señor, al abrir tu palabra una vez más, queremos pedirte que nos abra también nuestra mente, que realmente podamos entender, Señor, el significado de tu palabra,
el significado de estos escritos, Señor. Que de la misma manera que inspiraste al escritor bíblico a redactar estas líneas, te pedimos, Señor, que nos dé la capacidad de comprender realmente la profundidad que menciona, que trata cada uno de estos versículos. Te clamamos, Señor Dios, tu presencia, que tu Santo Espíritu nos capacite para realmente entenderlo y aplicarlo, y dar también a conocer a otros esta verdad en tu palabra. En tu santo nombre oramos. Amén, Señor. Ok, en el versículo 17, Marcos 10, 17. Y aquí encontramos el primer versículo que habla de este encuentro que tuvo el joven con Jesús. Dice, al salir para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo. Y hincando las rodillas delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vamos a pararnos un poquito, vamos analizando versículo por versículo para realmente sacar el sentido de este mensaje. Dice, la primera parte del versículo dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno como vino, corriendo, ¿verdad? Vino corriendo. Esta actitud de venir corriendo demuestra una acción de premura, de ligereza, de prisa, de entusiasmo, de euforia, de una emoción exagerada, de venir corriendo. Eso demuestra una actitud de mucha premura, de mucha prisa, de euforia de la persona. Vamos a seguir leyendo. Y hincando la rodilla delante de él. Pues aquí, en esta escena, si tú para analizar, viene corriendo e inmediatamente se pone de rodillas delante de Jesús. Aquí podemos ver una demostración, una actitud de súplica, una actitud de necesidad, una actitud de necesidad de respuesta. Esta persona que viene corriendo y se pone de rodillas delante del Maestro, delante de Jesús, tenía una necesidad. Él necesitaba algo. Seguimos leyendo, dice, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí la pregunta que hace es una pregunta muy profunda. Yo creo que más de uno de nosotros como cristianos hemos preguntado alguna vez a Jesús mismo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta que más de uno de nosotros hemos planteado muchas veces al ser cristiano, al caminar con Jesús. Creo que tú has pensado, has hablado con Dios más de una vez con la intención de descubrir qué realmente es necesario hacer para que podamos heredar el reino de Dios. En esta pregunta, el joven muestra una necesidad de respuesta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él viene sediento por solucionar esta cuestión, esta interrogación que tiene en su corazón. La duda que él tenía es qué debía de hacer para heredar la vida eterna. El versículo 18 nos da más detalles de este momento. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno ha bueno, sino solo uno, Dios. Es interesante que la pregunta que Jesús hace aquí es una pregunta, si leemos así rápido, parece que Jesús incluso está tratando él con descaso, ¿no? Tal vez pudiéramos pensar eso, pero la pregunta de Jesús aquí va mucho más allá. Como decíamos antes, las preguntas de Jesús son muy profundas. La pregunta de Jesús lleva a este joven, le ayuda a bajar las emociones para que pueda realmente racionar. Este joven que venía eufórico, corriendo, se pone de rodillas y le pregunta, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y ahora Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Podríamos decir en otras palabras que Jesús estaba diciendo tal vez, ¿tú me estás reconociendo como Dios? O la pregunta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Espérate, cálmate, ¿por qué me llamas bueno? Tranquilízate, razona todo lo que estás haciendo. Seguimos el versículo 19 y aquí encontramos
es muy interesante este pasaje. El versículo 19 dice, Jesús le empieza a mencionar, ¿no? Los mandamientos, ¿los sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús en el versículo 19 cita los mandamientos. Es interesante que hay gente que dice así, no, los mandamientos ya están abolidos, los mandamientos ya no tienen utilidad ninguna, pero el mismo Jesús, cuando alguien le pregunta de la vida eterna, entienda conmigo, cuando alguien le pregunta de la vida eterna, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? El mismo Jesús menciona que los mandamientos de Dios, en otras palabras, los mandamientos de Dios son incambiables, son principios. Los mandamientos de Dios son principios bíblicos. Los principios son incambiables o son inmutables. Los principios de Dios son innegociables. Los principios de Dios no se puede, como se dice, no podemos ser flexibles con los principios. Los principios es algo firme, es algo real, aplicable, estático, que deben de estar ahí presente. No, ahora yo trabajo el sábado solo por un tiempo y ya lo dejaré. No, los principios de Dios no se juegan con ellos. Los mandamientos de Dios son de extrema importancia. Y aquí Jesús cita los mandamientos bíblicos. Sí, Señor, cuán importante y cuán presente debe de estar en nuestro caminar hacia la vida eterna, hacia este reino eterno que Dios nos tiene preparado. Lo curioso que Jesús cita, cuando tú analizas el versículo 19, tú vas a ver que él cita los mandamientos, pero si lo miras bien, vas a ver que él menciona una de las tablas de la ley. ¿Cuál de las dos tablas que Jesús menciona? Porque aquí vemos mención de una serie de mandamientos. ¿Te has dado cuenta cuál de las tablas que él menciona? Exactamente. Jesús menciona la segunda tabla de la ley. Eso está de una manera directa ligado, conectado a nuestras relaciones interpersonales. Aquí Jesús menciona la segunda tabla, que se trata de nuestras relaciones con las otras personas. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Aquí Jesús, él está haciendo mención a nuestras relaciones entre cristianos, entre personas, con cómo nos relacionamos con los demás. Y aquí me surgen algunas preguntas para ti en este momento, para ti que me está acompañando. ¿Cómo están tus relaciones con las demás personas? ¿Cómo lo llevas con los demás? ¿Eres una persona agradable? ¿Eres una persona de confianza? ¿Eres una persona que eres responsable con tus compromisos con las demás, con los que te rodean? ¿Eres una persona íntegra, que tiene integridad? ¿Eres una persona de principios y de palabra? La gente le gusta estar cerca de ti. ¿Sabe? A veces yo me hago esta pregunta. ¿Será que la gente le gusta estar cerca de mí? Yo me pregunto eso porque cuando yo observo a Jesús, yo veo un Jesús que la gente le encantaba estar cerca de Jesús. Todos querían estar cerca de Jesús y la gente se amontonaba de tal manera que a veces Jesús tenía que subir en una barca para predicar, porque si no la gente subía por encima de él. Y hay situaciones que Jesús está predicando, que otros bajan una persona por el techo de una casa para que todos pudieran estar, para que pudieran recibir la bendición de Dios, para que todos pudieran estar cerca de Jesús. Yo me pregunto, ¿será que en mi amistad yo llevo bendición a los demás? ¿Cómo está tu vida personal con los demás? ¿Tú llevas bendición a la gente cuando se acerca a ti? ¿Sabe? Jesús era tan amable, era tan atencioso, tan dedicado a las personas, atendía a las necesidades de tanta gente. Era tan cariñoso Jesús que cuando yo
le observo, me doy cuenta que en los evangelios hasta los niños querían estar cerca de Jesús. Cuando Jesús estaba en un ambiente, los niños venían corriendo a estar con Él. ¿Cómo están tus relaciones? Tenemos que, nosotros como cristianos, nuestro mayor deber es ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo dice, sean copiadores de mí, sean imitadores de mí como yo soy de Jesús. Entonces, vamos al siguiente versículo, versículo 20. Dice, entonces respondiendo, le dijo, maestro, el joven rico dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven rico encuentra-se con Jesús y dice, no, Señor, todo eso lo hago desde que soy muy jovencito. Desde que soy muy pequeño, yo vengo a la iglesia, yo guardo los mandamientos, yo no mato, no robo, no cometo adulterio, yo no hago nada de eso, no hago nada de malo, yo soy un cumplidor de la ley. Yo soy un cumplidor de tus principios, querido Dios, querido Jesús. ¿Sabe? Esta es la realidad de muchos hermanos, de muchos jóvenes, de muchas personas de nuestra iglesia. La misma realidad de muchos jóvenes hoy, que vienen a la iglesia y guardan todos los mandamientos, que devuelven sus diezmos, que devuelven sus ofrendas. Pero este joven aquí se encuentra con una necesidad. Aún cumpliendo con todos los mandamientos, él tiene una necesidad ahí dentro. Y aquí en la palabra de Dios podemos ver que si él viene corriendo a Jesús es porque él necesitaba una solución a este vacío que él tenía dentro. Él tenía un hueco ahí dentro de su interior, en su corazón. A pesar de ser un guardador de la ley, ser un guardador de los mandamientos, de los principios de Dios, que son incambiables, que son eternos, seguiremos guardando por la eternidad. Si tú no crees que los 10 mandamientos son aplicables, entienda que los que van al cielo seguirán guardando estos mandamientos. Seguirá, es una ley eterna. Si Jesús tomó y escribió con su propio dedo es por una razón. Es que eso era muy, muy importante. Pero aquí le falta algo a este joven. A pesar de él ser un aplicador de estos mandamientos, aquí él siente un vacío, siente una necesidad más. Siente que está incompleto, sabe que le falta algo. Sabe, todos nosotros que venimos a la iglesia sabemos que nos falta algo. Todos nosotros que nos acercamos a Jesús, si tú ahora mismo estás acompañando este mensaje, es porque tú sabes que te falta algo. Si yo me despierto cada mañana y busco a Jesús en oración, en mi meditación matinal, es porque yo sé que a mí me falta algo. Este joven sabía que él sentía un vacío, que le faltaba algo, no estaba completo de todo. Y aquí nos encontramos con el siguiente pasaje, el siguiente versículo, el 21 de Jesús. Aquí sigue mencionando, entonces Jesús mirándole, dice el versículo, le amó. Yo quiero parar aquí. La mirada de Jesús. Las veces que menciona la mirada de Jesús en la Biblia, vemos que Jesús miraba con amor. Cuando Jesús mira a Pedro, después de haberlo negado 3 veces, Jesús le mira con amor. Y aquí cuando Jesús mira a este joven rico que está necesitando de algo, dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó. Cuando Jesús te mira, Él te ama. Cuando Jesús te observa, aunque tú tengas muchas veces vergüenza de orar a Dios, vergüenza de tu condición, Jesús te mira con amor, porque es así como Él se transmite a ti. El versículo sigue diciendo, y le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Así también me falta a mí, me falta a ti, nos falta a cada uno de nosotros, una cosa nos falta. Y sabes que Jesús sigue mencionando, en ese contexto de la situación de este joven rico, Jesús aquí sigue mencionando, y una cosa te falta. Es que nosotros si venimos a la iglesia, es porque sabemos que nos falta algo. ¿Estás convencido de esto?
Una cosa te falta, dice el joven. Y aquí entra la parte, yo diría que la parte más importante, en la cual Jesús hace a este joven ver lo que realmente le falta. Y yo si traigo la historia a nuestros días actuales, ahora mismo, es muy aplicable. Jesús dice a este joven, una cosa te falta, anda, versículo 21, anda, vende todo lo que tienes. En otras palabras, Jesús le mira y dice, una cosa te falta, anda, deshace de todo lo que tienes, que te agarra a este mundo, todo aquello que te prende, te quita lo realmente importante en tu vida, quita eso de tu camino, deshace de todo aquello que te prende a este mundo, que te esclaviza, todo aquello que te puede hacer un esclavo en este planeta, tal vez sea el dinero, tal vez sea un estilo de música, tal vez sea el sexo ilícito, tal vez sean drogas, una adicción, no sé. O tal vez tú seas un joven adicto a los videojuegos, no lo sé, o a series de televisión, novelas, pornografía. Yo no sé qué puede ser aquello que te esclavice este mundo. Pero Jesús dice, ve, deshace de todo eso que te prende este mundo creado, todas esas cosas que te esclaviza, que te prende, vende todo lo que tiene, deja todo eso de lado. Y Jesús sigue diciendo al joven rico, y dalo a los pobres. Y aquí es muy interesante lo que Jesús dice, dalo a los pobres. Primero, deshace de todo aquello que te prende este mundo, ahora ve y sirve a los pobres. Jesús dice, dalo a los pobres. ¿Cuánto tienes para ofrecer a los pobres? Alguno puede pensar en economía. Jesús aquí no dice apenas en economía. Si aplicamos esa historia a nuestra vida, a nuestra realidad hoy, darlo a los pobres es mucho más que dinero. Servir a los necesitados. Hay cuánta gente está necesitada de amistad, cuánta gente está necesitada de cariño. ¿Cuánta gente está necesitada de conocimiento de la palabra de Dios? Hay mucha gente necesitada del alimento físico. Hay también gente necesitada de familia. Hay gente necesitada de atención, de un abrazo. Hace poco salió en las noticias una señora que llamó a la policía porque se sentía realmente sola. Una señora muy mayor llamó a la policía llegó a su casa y parece que llevaba meses sin hablar con nadie y ella lloraba y el guardia civil el guardia local estaba ahí escuchándola porque la necesidad de esta mujer era de un abrazo, de alguien que le escuchase. ¿Cuánta gente necesitada encontramos hoy en nuestra sociedad, en nuestro medio? ¿Sabe? A veces las personas están necesitadas simplemente de alguien que le oiga, que le escuche, de una amistad. Pero tristemente, con todo lo que sucede, lo que está pasando, parece que Satanás va haciendo con que las relaciones humanas dejen de ir existiendo, ¿no? Es interesantísimo lo que está pasando con nuestro planeta. Parece que ahora el ser humano tendrá que mantenerse cada vez más alejado de otras personas. Pero lo que Jesús espera es que podamos ser útiles en la vida de otros. Y aquí es interesante porque Jesús dice, dalo a los pobres, dalo lo que tienes a los pobres. Y sigue diciendo, y entonces, y tendrás tesoro en el cielo. En otras palabras, ¿quieres juntar tesoros en el cielo? Ofrece a los pobres aquello que puedes. Si quieres juntar realmente un buen tesoro allá en el reino de los cielos, no crea que la vida económica aquí te va a hacer tener un tesoro en el cielo. No, lo que tienes aquí va a quedar aquí. Pero juntar un tesoro en el cielo, según lo que Jesús nos dice, es poder dar a aquel que necesita aquí en la tierra. Y entonces allá en el cielo vamos a tener un verdadero tesoro. Y tendrás tesoro en el cielo, versículo 21, y sigue diciendo, y ven, y sígueme, tomando tu cruz. Aquí el tomando es continuado, es continuo. Cuando Jesús dice, ven y sígueme,
En continuidad, él dice, tomando tu cruz. Seguir a Cristo es tomar la cruz. Es tomar la cruz cada día, es seguir a Jesús con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras angustias, con nuestras tristezas. Seguir a Jesús es levantar y decir, a pesar de la carga que tengo, seguiré con mis principios, seguiré con mi objetivo, que es seguir a Cristo, tomando tu cruz. Es interesantísimo el mensaje que nos trae esta historia. Es profunda. El seguir a Cristo consiste en mucho más que guardar apenas nuestros mandamentos, los mandamientos que Dios nos ofrece. Es mucho más que venir a la iglesia. Seguir a Jesús es mucho más que todo eso. Es tomar nuestra cruz. Hay gente que desiste de seguir a Cristo porque parece que la cruz que tiene es insoportable. Dice, ya no soporto más, ya no puedo más y lo dejo. Y mucha gente deja los caminos del Señor porque es incapaz de llevar la cruz que Jesús le invita. ¿Sabe, mi querido? Si tú quieres una vida de placer y de tranquilidad aquí en este planeta, tal vez puedes disfrutar de algunos años en esta tierra, pero la felicidad aquí en este planeta es muy puntual, es muy pasajera. No es una felicidad continuada, eterna. Para que realmente podamos llegar a lograr esta vida eterna, esta felicidad continua, necesitamos sin tomar la cruz de Cristo, tomar la cruz. Tú tienes tu cruz, cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz. Y cuando tú ves que tu cruz es demasiado pesada, empieza a observar a un lado y vas a ver gente con una cruz mucho más pesada que la tuya. Este joven se sentía aburrido en su iglesia. Y aquí está el título de nuestro tema de hoy. Aburrido en mi iglesia. Una iglesia aburrida. Mi iglesia es aburrida. Este joven decía esto, mi iglesia es aburrida, yo me siento vacío porque yo guardo los mandamientos, yo vengo a la iglesia, yo estoy ahí presente constantemente, guardo los mandamientos, pero siento que mi iglesia, siento que mi medio es aburrido. Este joven vino corriendo a Jesús porque él tenía una carencia, tenía una necesidad, él quería saber cómo podría heredar la vida eterna, porque él sabía que tenía un hueco ahí dentro, un vacío ahí dentro, y este vacío necesitaba ser completado. Mi iglesia es aburrida, falta algo. No sé, es que yo vengo a la iglesia, pastor, y no me encuentro, no encuentro sentido. Veo que las predicaciones como que no hay alegría, no hay sabor. Las predicaciones son sosas. A mí no soporto escuchar esta voz de este pastor brasileño con este acento raro. Es que me incomoda. ¿Sabe? Hay gente que a veces están cansados de la música de la iglesia. Dice, esta música es tan sosa, tan apagada, pastor, que yo vengo a la iglesia y como que hay un aburrimiento constante aquí. No sé, no hay alegría, no hay sabor, ¿no? Me siento aburrido. Me siento aburrido en la iglesia. Mi iglesia es aburrida. Hay gente que tiene eso ahí dentro. ¿Sabe por qué es aburrida? E aqui viene a clave del tema desta manhã. Porque tu personalmente está llevando uma vida cristiana inactiva. Quando llevas uma vida cristiana inactiva, todo a tu alrededor en la iglesia vai parecer aburrido. E queres entender um pouco melhor de lo que estou falando? Imagine comigo agora que tu puedes elegir el mejor cualquier lugar del mundo para pasar unas lindas vacaciones, un mes de vacaciones, 30 días de vacaciones. Acompanhe comigo el raciocinio. Y ahora te ofrecen, dice, mira, tú puedes elegir cualquier lugar del planeta que tendrás unas vacaciones pagadas por 30 días. Cualquier lugar. ¿Dónde irías? Vamos a ver, ¿dónde irías? Bueno, yo tengo algunas cosas en mi mente, algunos lugares que a mí me gustaría conocer.
por ejemplo, alguna isla de esas muy famosas, las Maldivas, ¿verdad? Hay otras, Fiji, ¿no? Ahí tiene una barrera de coral impresionante. Luego de corales marinos, a mí me gusta mucho lo mundo marino de los peces y los corales, a mí me apasiona toda esta idea de del mundo marino. O tal vez Bora Bora, no sé si te suena este nombre. Hay lugares en el mundo extraordinario, una isla desierta, tal vez Punta Cana, ¿verdad? Bueno, Punta Cana no es una isla desierta, es una isla bastante movida, pero es un lugar extraordinario. Es un sueño de consumo que tengo. Hay muchos lugares maravillosos para conocer. Ahora te imaginas en aquella isla fantástica, extraordinaria, con las palmeritas inclinadas, así, curvaditas así, y tú allí en una hamaca, una cama hamaca, sentadito, observando aquella belleza de la naturaleza, de la creación de Dios. Imagine, acompañe conmigo, un lugar maravilloso, extraordinario, y te sientas allí con un buen libro, leyendo el libro, pero estás sentadito allí y empiezas a observar. Ahora te imaginas allí 1 hora sentado allí, 2 horas sentadito observando, 3 horas, 4 horas, todo un día, una semana, y tú allí sentadito allí en aquel lugar observando, 1 año sentado allí. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes qué? Hasta mismo el mejor lugar del mundo, si tú te sientas y estás inactivo en el mejor lugar del mundo, con la mejor imagen del mundo, con el mejor paisaje del mundo, con todo mejor, si tú estás ahí parado, sentado, inactivo, se volverá un lugar extremadamente aburrido. ¿Se entiende lo que digo? Yo no sé cuántos años llevas en tu iglesia, yo no sé cuántos años llevas ahí, pero si tú te has acomodado en tu iglesia al punto de no levantar del asiento únicamente para levantar, cantar, sentar nuevamente, esta iglesia va a se tornar un lugar aburrido para ti y un lugar que ya llegará a un punto que ya no querrás volver. Y mucha gente deja la iglesia por eso, porque la iglesia se vuelve, para él, se vuelve un lugar triste, un lugar sin gracia, sin sabor. Pero no es el lugar que se ha vuelto, el lugar sigue siendo el mismo. Pasa que la persona se ha vuelto tan inactiva, tan parada, tan incapaz de levantar del asiento que tienes, y viene a la iglesia únicamente para calentar bancos. Esta es una expresión que a ninguno de nosotros nos gusta escuchar. ¿Sabe? El tema no es para tirar de la oreja de ninguno, Simplemente por si alguien se siente que su iglesia es aburrida, para que se recuerde la razón del por qué su iglesia puede estar siendo aburrida. Si tú quieres un lugar extremadamente atrayente, tú tienes que ser parte de este lugar, tú tienes que involucrarte y hacerte activo en este ambiente donde se encuentra. Puedes estar en el mejor lugar del mundo, pero si estás inactivo se volverá un lugar aburridísimo. Cualquier lugar, por más perfecto que sea, si no haces nada, se va a volver un lugar triste, se va a volver un lugar sin gracia, sin sabor. Si permaneces inactivo, te vas a aburrir. Y es esto exactamente lo que Satanás quiere, verte inactivo, verte parado. Satanás te quiere ver pasar todo el día delante de una pantalla de televisión, delante de una pantalla de ordenador. Satanás te quiere ver todo el día ahí gastando tu tiempo delante de un móvil. ¿Sabe? Yo no soy contra de la tecnología de ninguna manera, pero últimamente lo que Satanás está haciendo con los seres humanos en general es distraerlos delante de una pantalla. Y sabe, muchos de nosotros tal vez perderemos el cielo porque nos hemos agarrado más a una pantalla de móvil, de ordenador o de televisión que de lo que realmente es fundamental. Me sorprende que alguien pueda aburrirse dentro de una iglesia con tantas alternativas. Hay gente que dice así, pero ay, a mí no me gusta lo que hay allí, pero vamos a ver, ¿qué es que te gusta? ¿Qué es que te gusta? ¿Te gusta cantar?
Pues en la iglesia hay todo un departamento de música enorme que tú puedes cantar. ¿Te gusta la psicología? Pues hay una infinidad de estudios en el ámbito de la psicología, de libros, de psicólogos que nos pueden ayudar en esta línea de la psicología. ¿Te gusta el deporte? Pues está en la iglesia correcta. En nuestra iglesia tenemos deporte. Pero no espere que otros promuevan. Levántate tú del asiento y lo anime a los demás a hacerlo. Motive a los demás a ayudar. Si te gusta la economía, pues en nuestra iglesia hay una infinidad de libros, de ideas en el ámbito económico. La mensajera del Señor escribió y dejó instrucciones en todas las áreas de la vida humana. ¿Te gusta la aventura? Pues tenemos un departamento, el Club de Exploradores, que te ofrece la aventura. ¿Te gusta dormir en tiendas de campaña en la naturaleza? Pues estás en el lugar correcto. En nuestra iglesia tenemos para quien le gusta la naturaleza, caminatas, excursiones, campamentos, salidas. ¿Te gusta la culinaria? Esta es la iglesia. Si te gusta cocinar, estás en la iglesia correcta. Aquí tenemos una infinidad de platos y recetas saludables para que puedas cuidar tu salud. ¿Te gusta la salud? Pues has encontrado la iglesia de Dios que te enseña a cuidar de tu salud. Gloria a Dios por ello. Estamos viendo, y dentro de nuestra iglesia hay para todos los gustos. No hace falta aburrirnos. ¿Te gusta la educación? Pues ese trimestre estamos tratando el estudio de la escuela sabática, estamos tratando la educación. Pues ahí vas a aprender una manera de cómo formarte, de cómo transmitir a tus hijos, de cómo enseñar a la gente la educación desde la Biblia. No hay razón para aburrirnos dentro de una iglesia tan completa como la iglesia del Señor. Yo te animo a buscar, a investigar, a levantar, a salir de tu comodidad, de tu confort, zona de confort, levantarte y a estar más activo dentro de la iglesia. Y de esta manera tú no solamente vas a sentir que tu iglesia es una iglesia extremadamente atractiva y divertida y alegre y completa, sino que también vas a estar contagiando a otras personas que pueden encontrarse también aburridos ahí dentro. El pasaje no termina. Y es triste, es frustrante porque esta historia no acaba tan bien. La historia de este joven rico aquí acaba con un final un poco desagradable. Acompañe conmigo el versículo 22, dice, pero él, hablando del joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Sabe? Esta es la única historia de la Biblia que alguien viene corriendo a Jesús y vuelve caminando y triste. Dice que él se fue triste porque era incapaz de soltar las cosas que le tenía agarrado a este mundo. En su caso era el dinero. Yo no sé cuál es el tuyo, cuál es el nuestro. Yo no sé lo que te puede estar agarrando este mundo, pero yo desde luego estoy convencido que si las cosas de este mundo te prenden aquí, no llegarás a conocer el mundo venidero que Jesús tiene preparado. Mi mayor deseo y mi oración es que este mensaje pueda realmente transformar tu vida, pueda llevar a una reflexión, a tomar decisiones acertadas. Me gustaría que pudiéramos cantar este himno que va a ser puesto ahora y que reflexionen las letras de esta música. En Cristo al amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido en
que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Oremos. Amado, eterno y buen Dios, en este momento, Señor, después de haber escuchado tu palabra, te queremos pedirte, Padre, que ilumine nuestras mentes para que podamos tomar una decisión en nuestra vida. Si en algún momento, Señor, hemos sentido que nuestra iglesia está sin sabor, está inactiva, está realmente triste, es porque nos falta cambiar cosas en nuestro comportamiento. Y queremos pedirte, querido Dios, que nos ayude a ver de qué maneras podemos, Señor, volvernos cristianos, discípulos activos para tu casa, para tu iglesia. Te queremos pedir, Señor Dios, que nos ayude a vivir una experiencia maravillosa contigo, el cual nuestra vida pueda realmente tener sentido y que podamos, Señor Dios, encontrarnos contigo y salir contentos y felices, amado Dios. Te pedimos, Padre, que ilumine a cada uno de los que nos acompaña en este momento. Y que tu paz, tu amor, Señor, que tu Santo Espíritu les lleve, Señor Dios, a tomar decisiones acertadas. Todo eso te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor Dios. Amén. Que el Papá del Cielo te bendiga. Un fuerte abrazo. Ha sido para mí un placer compartir este momento contigo. Muchas bendiciones. Espero verte pronto. Y un beso bien grande de quien te aprecia bastante. De verdad, extraño mucho a mis queridos amigos ahí. Y les envío desde aquí, desde la distancia, un abrazo muy apretado. Que el Señor te guarde. Bendiciones.